están? ¿Bien? Bueno, al principio de la reunión les contaba que a fin del año pasado y a principio de este año, en esta congregación se dieron dos mensajes muy importantes para la actualidad, para ahora. Así que les recomiendo que vayan y los escuchen nuevamente. En ellos hablábamos de como el inicio de un mensaje que es transversal a los mensajes que se fueron dando en estos 9 meses, transversal sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Porque el Señor cuando te manda a la batalla te va diciendo día a día lo que tenés que hacer, no te da el plan estratégico completo. Es como el GPS te dice, dobla a la derecha, en 600 metros, como que te va diciendo etapa por etapa, ¿viste? No es que te da el plan completo y vos vas y lo ejecutás. Así es Dios. De hecho, no sé si se acuerdan el plan que le dio a Josué respecto de la derrota, de la conquista, digamos, de la ciudad de Jericó. No fue un plan que Josué tuvo todo desde el principio, sino fue ejecutando a medida que se fue dando. De esa misma manera, pasó en esta congregación como si fuera el mismo Dios, el que nos guía, el que nos instruye, parece, ese Dios eterno, ese Dios por siempre y para siempre, que gracias a Dios nos instruye y nos gobierna. Y en el transcurso de los años de los meses fuimos también recibiendo algún tipo de instrucción y en función de cómo somos nosotros, fuimos como manifestando por determinados maestros y determinados mensajes en esta congregación lo que nos va sirviendo. Ahora, tenemos que estar atentos a esa instrucción para poder ejecutarla y que no nos vaya mal. ¿Tá? Básicamente que no nos vaya mal, porque va de suyo que nos va bien si estamos en el Señor. Si hacemos la voluntad del Señor, nos va bien en todo lo que hagamos. Ahora, para que no nos vaya mal, tenemos que conocer esa instrucción. Una de los mensajes, el último mensaje de fin de año del año pasado fue ordena tu pieza. No sé si se acuerdan todos de ese mensaje, pero que tenía que ver con lo que el Señor nos mandó a hacer y lo que uno hace. Si el Señor te manda a hacer una cosa, uno va y hace lo que uno quiere. ¿Ah, no? ¿Qué hace? El resumen de ese mensaje era, el Señor nos mandó a predicar, pero nosotros nos juntamos todos acá, nos juntamos a comer acá, hablando de cómo ir a predicar, de lo que pasa cuando vamos a predicar. Es más, estudiamos la palabra predicar mucho y la estudiamos en todos los idiomas posibles. Y cuando vino después el Señor, que nos había dicho, vayan a predicar, la analogía era, ordena tu pieza. No habíamos ordenado la pieza, sino que nos juntamos con todos nuestros amigos, nos dijimos, che, mirá, sí, es bueno ordenar la pieza, hay que ordenar la pieza, ¿no? Escúchenlo para ver eso. Y el siguiente mensaje, Nico profundizaba sobre la actividad que cada uno de nosotros hacemos en la congregación como cuerpo, que es también cumplir con la palabra con la gran comisión. ¿Por qué es cumplir con la gran comisión? Porque por ahí yo no soy específicamente el que va a predicar, pero sí cumplo una parte en el cuerpo para que eso se dé. El ejemplo de los mercados era un ejemplo que toma Nico como una actividad, un ministerio que tienen los hermanos para poder grabar los mensajes, publicarlos y demás, y eso hace que la palabra se multiplique y ¿se entiende? El ejemplo ese es claro. Y después se fueron dando un montón de mensajes. Me acuerdo de uno de Seba que decía, predicar es servir. ¿Se acuerdan? Que incluso nos dijo, che, loco, armemos la cocina. Y ahora estamos
laburando para armar la cocina. Hola, ¿está bien? Y tenemos que entender la trazabilidad del mensaje del Señor. No las pinceladas de lo que recibo cuando vengo, si decido congregarme. Sino lo que el Señor tiene para decirnos a lo largo de toda su... Tenemos que entender cuál es la trazabilidad, es decir, la suma de todos los mensajes que el Señor nos va dando para que uno no se quede solamente con vi el capítulo 4, vi el capítulo 9 y el capítulo 7 y de la temporada 1 y de la temporada 4 de La Casa de Papel. Entonces me enteré, ya vi la temporada, ya vi toda la serie. Y no, en realidad te faltan un montón de datos. Te falta cuando mataron a Nairobi, te falta cuando pongo... No. Pero digo, ¿se entiende el dato? La analogía que hago. Claro, hay que entender la película. ¿Por qué? Porque si no te vas con fotos, ¿no? Voy a tomar un dato, no sé si de Juana o de Emma. Una vez entramos hacia la cocina y Emma o Juana tenían la heladera abierta, la jeta toda roja y un tarro de jarabe en la mano, de jarabe de color rojo. Nosotros tipo, desesperados, ¿no? Y creo que había comido sandía o no sé, remolacha y nada que ver. Pero viendo esa foto uno se queda como sorprendido, ¿no? Ahora, si tenemos la película completa, es más fácil. ¿Está? ¿Quién sabe manejar de acá? Levante la mano. ¿Quién sabe manejar? Casi todos. ¿Está bien? ¿Conocen todos las reglas de tránsito? ¿O deberían conocerlas? Deberíamos conocerlas todos, ¿no? Las de Argentina, las de Colombia también, pueden ser. Pero digo, no, estamos hablando de nosotros, no incluyamos a todos. Nosotros. Todos tenemos que haber aprendido el manual para poder aprobar. ¿Tá? Por ahí hay alguna cosa que la señal de tránsito tal cual, por ahí no te la acordás toda, de la 54, pero... Digo, hay veces que nos hacemos los tontos, los que no entendemos, no vimos y pasamos las señales como que no las vimos. Yo, cuando me dijiste que no habías visto La Casa de Papel, no te la spoileé. Vos no me spoilees el estudio. Tiene que ver con eso, Omar. Porque muchas veces nos hacemos nosotros. Vale, me dice, pasaste en amarillito. ¿Viste cuando pasás? Acelerá en vez de parar. Pasaste en amarillito. O en anaranjado, ¿viste? Mezcla entre rojo y amarillo. Pero todos sabemos la regla de tránsito. Tenemos que, del mismo modo, saber y entender las reglas del reino de los cielos. Ahora vamos a eso. Las reglas. Uno de los estudios que dimos hace un par de meses era esta idea de la paráfrasis que usamos de capítulos 5, 6 y 7 y la reconvertimos y armamos, ¿se acuerdan? La Constitución Nacional del Reino de los Cielos. ¿Alguien no estuvo en ese estudio? ¿Uno? ¿Dos? Está grabado, véanlo. Y la semana pasada éramos 7, Fer, ¿te recuerdo? 7 éramos. El sábado que pasó, no, el anterior, hicimos un punteo sobre el artículo 23 de la Constitución del Reino de los Cielos. ¿Ah? También véanlo como para que tengamos el dato. No, el sábado, vos no estabas. No, el anterior, digo. 7 éramos. Sí, hubo un evento, por eso. No estabas. Hubo un evento. Y hoy vamos a ver un poquito más. Digo, ya que nos tomamos esa licencia, y hablo de la licencia en función de que vieron que hay muchas versiones de la Biblia. ¿Para qué? Para que se entienda mejor el mensaje del Señor. Para que uno pueda comprender con diferentes tipos de formas de hablar lo mismo del mensaje. No
para profundizar en cuál es la palabra específica que tiene que ver con esto o lo otro, sino para entender mejor el mensaje. Entonces voy también a trabajar sobre esta idea de tomar ese textito, esa paráfrasis que le decía de el reino de los cielos, para ver tres temas, tres datos que tienen que ver con cómo uno debe entender su vida en el marco del reino de los cielos. ¿Alguien no sabe qué es el reino de los cielos? Levante la mano, puede no saberlo. Nadie levantó la mano, entonces doy por hecho de que todos saben. ¿Está bien? Ahora, nosotros, la iglesia, que quiere decir cada uno de nosotros, no quiere decir la reunión de estas cuatro paredes, la reunión en estas cuatro paredes, la iglesia es una embajada. Es decir, es una parte del reino de los cielos en medio de la tierra, del reino de las tinieblas. ¿Está bien? Eso es lo que estamos viendo específicamente. Y hay cuestiones ahí adentro que tienen que ver con el gobierno de ese marco, de ese reino, del reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Después, si quieren, les puedo compartir de vuelta en el grupo de Dios es Fiel, que es donde está, y lo compartimos, el documento que escribimos sobre la Constitución Nacional del Reino de los Cielos, ¿no? Está el preámbulo, están interesantes. Está divertido aparte. Y hoy vamos a ver lo que se llama o lo que se denomina los derechos y garantías, la primera parte de los derechos y garantías, que tiene tres partes, como les decía. Primero, ¿cuál es el gobierno? Segundo, ¿cuál es la religión del reino de los cielos? Y tercero, ¿cuál es la capital del reino de los cielos? Que son datos clave para llevar adelante una nación espiritual, que es lo que somos, ¿no? Somos ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo, del reino de los cielos. Oh, ciudad. No voy a poner a cantar ahora. Después ponemos ahí, editamos y ponemos la alabanza de fondo. Oh, ciudadanos del cielo. Somos eso, transitoriamente viviendo en esta tierra. Transitoriamente. De prestados, pero también somos un topo. ¿Saben lo que es un topo, no? Somos un topo en el reino de las tinieblas, porque lo que tenemos que hacer es ampliar el impacto del reino de los cielos. Esa es nuestra labor. Y ahí es donde aparece la prédica, la gran comisión como acción de nuestra vida. Entonces, lo que les decía, vamos a empezar viendo en este formato que presentamos, y lo aclaro para que entendamos que no es esto la palabra, sino que está sacado, extraído de la palabra, para que podamos entender un poco mejor quién gobierna, cuál es el concepto de el lugar donde está el gobierno específicamente, y cuál es esa religión, es decir, ese vínculo que tenemos que tener con el poder real, ¿no? En política el poder real es aquel que define las cosas en la vida y no necesariamente quien gobierna. Define las cosas en el territorio de la Argentina, por ejemplo, y no necesariamente quien gobierna. Cuando uno dice, por ejemplo, el poder real, hay una anécdota muy interesante de un presidente que gobernó después del proceso militar en la Argentina, que se puso a charlar con un dueño de medios gráficos en la Argentina, el presidente. Y entonces el presidente le dice a ese dueño de los medios gráficos en la Argentina: vos querés este puesto. Y el dueño de esos medios gráficos en la Argentina le dijo: eso es un puesto menor. Porque sabía que el poder real, el real poder, estaba
en ese momento, en los medios, en lo que se llama el establishment, en la guita, digamos, y no en quien decidía las cosas, que era el presidente, en este caso. En el reino de los cielos pasa algo similar con Dios y Jesucristo. Porque ¿quién es el rey? El rey del reino de los cielos es Jesucristo. Y quien define, quien tiene el poder real, es nuestro Dios. De hecho, ahí es donde vamos a orar en el nombre de Jesucristo. ¿Se entiende, no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna... ¿cómo es? ¿Alguien que piense lo contrario? ¿Se entendió esa idea, no? Entonces, ¿quién define las cosas? ¿Quién tiene el poder real? Dios. El Padre, que es quien nos da el sustento, nos da el pan de cada día, que es el que da la sanidad, el que da el Espíritu que nos dice qué decir cuando estamos predicando. ¿Está bien? El artículo 1 que escribimos en la Constitución Nacional del Reino de los Cielos dice: la forma de gobierno es espiritual, no carnal. Es decir, no hay un hombre, una persona, un pastor, como decía Gaby el otro día, el pastor o los pastores. No hay una persona. El gobierno es espiritual. El reino de los cielos adopta como forma de gobierno, la teocracia participativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien puede explicarlo? Teocracia participativa. Que Dios gobierna y nosotros estamos absolutamente vinculados con Dios, participando activamente para que el reino de los cielos se amplíe, active, sea vivo, esté vivo. Donde la soberanía, esto que hablábamos del poder, reside exclusivamente en Dios Padre, ejercida a través de los principios enseñados, lo vimos hace 4 o 5 semanas, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo por Jesucristo. Si quieren, ahora podemos hacer una relectura de aquellos principios enseñados. Y está vivida por todos los ciudadanos del reino. Por eso tiene esta característica de participación, porque en realidad necesita actividad nuestra. Necesita que no seamos calientasillas nada más, que no vengamos acá, cumplamos, pongamos el presente, digamos, y nos vamos, sino que dentro de un rato, cuando aquellos hermanos que no pudieron venir vean el video, también se activen. Cuando aquellos hermanos que dentro de X cantidad de tiempo puedan recibir la palabra, también se activen. Cuando de acá en adelante nos vayamos activos en el marco del reino de los cielos. ¿Y qué es activos en el marco del reino de los cielos? Es cumplir la gran comisión en el lugar en donde me mandó el Señor que lo haga. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No. El artículo 2 habla de la religión, ese vínculo que uno tiene con el otro, ¿no? El reino de los cielos profesa adoración al Padre Celestial en espíritu. ¿Lo sabían? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces, acá esto es, como decía, una paráfrasis, es decir, una reinterpretación de lo que dice la Biblia. El Padre Celestial, adoración al Padre Celestial en el Espíritu y en verdad, reconociendo que suyo es el reino, el poder y la gloria
Muy bien, muy bien. Yo iba a meter una trampa y iba a decir hasta finales de 2029. Jorge tiene el dato de cuando vuelve el Señor. 2029. Nadie tiene ese dato. De hecho, solo Dios en su sola potestad, dice la palabra, ni el Hijo. Dato importante, Y entonces, está ahí la data, en la Biblia está la data, toda la data de cómo tenemos que manejarnos, cómo tenemos que vivir, desde qué lugar tenemos que vincularnos con el Señor. El Señor es nuestro espacio de religión, porque la verdadera religión es esta. Y explica. Y el misterio de la piedad es este, y explica. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia. Lo dijimos hace 2 semanas y media acá. Tenemos que estudiar la Biblia. No podemos vivir nuestra vida cristiana con reels de Instagram. No nos alcanza. Está bien mirarlos. Mi hermano Emiliano me comparte cada 2 o 3 videos cristianos graciosos por mensaje directo de Instagram. Bien, ¿por qué? Porque nos edificamos, no alcanza con eso, No digo que esté mal, seguir mandando, están re buenos todos los chistes. Están re buenos. Y encima llegan en momentos donde sí, claro, ¿viste? Como que estás en medio de cualquier cuestión y el Señor te espabila. Con un chiste, con una reflexión, una palabra, los versículos que aparecen en Dios es fiel es clave. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vos te fijás, actualizás el WhatsApp y entras a Dios es fiel y lees la palabra. Por ejemplo, a soldados de Jesucristo, cada uno tendrá a cristianos de Bahía Blanca. Entonces tenemos ahí la posibilidad de generar espacios de vínculo. Ahora, no nos alcanza solo con algunas pinceladas de Dios por día. Si Él es el gobernador supremo, si Él es el dueño del poder, de la gloria, el vínculo, la relación, la religión permanente nuestra tiene que ser con Dios. Por medio de la iglesia esta que venimos nosotros acá. ¿No? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. El único. Aunque parezca, o aunque nos hayan inoculado alguna vez en nuestra vida que mi papá que se murió me está escuchando, me está protegiendo por algún lado. Y digo, hoy día nos parece gracioso, de hecho a muchas personas les parece muy serio eso. Y lo creen de verdad. Y no es que uno debe reírse de eso, sino que debe seriamente encararlo y plantearle cuál es la verdad. Porque se van a morir doblemente. Primero como todos nosotros. Y después por la eternidad. ¿Sevita? No, por ahí los que saben más de cocina que expliquen lo que es ligar una masa, porque la palabra religión viene de religar, unirse, ¿no? Que estén todos los componentes, que no se corte, que no se... Eso está interesante y por ejemplo, una mayonesa es la unión entre un medio líquido de agua y aceite. Agua, que es, claro, que es el medio, el huevo, digamos, el limón es agua,
y el medio líquido, el medio oleoso, digamos, el aceite. Entonces, la emulsión es romper todas las moléculas, digamos, de cada uno y mezclarlas entre sí. Y eso genera la emulsión, ¿no? Y se liga uno con el otro. Eso es lo que decía Seba que explicáramos. Ahora, religar quiere decir volver a unir. Si pensamos en la creación, también la religión lo que hace es nos aparta del pecado, porque nos vuelve a unir en la idea de la creación original, que era sin pecado. ¿Dami? Quería agregar un dato para los que no vinieron el otro día al estudio que hubo de este chico, no me acuerdo, que vino con Tavo. Fausto. Dice que hay 7.376 idiomas en todo el mundo, de los cuales solo 3.524 tienen traducción a la Biblia. O sea, según cuánto se apure este muchacho, la venida del Señor. Le falta traducir 3.000. Está muy bien la analogía, ¿no? Porque dice la Biblia que hasta el último que reciba, hasta que no se predique el Evangelio en toda la tierra, el Señor no va a volver, ¿no? Y la analogía es, si predicar en toda la tierra es traducir la Biblia a todos los idiomas, falta la mitad de los idiomas, ¿no? Si son 7.000 y se tradujo hoy día a 3.500 más o menos. A traducción, claro. En maorí, ¿no? O en nepalí. ¿Quién se anima a ir hoy a Nepal a predicar? Está dura la changa, ¿eh? Entonces hablamos de el gobierno, que es de Dios, hablamos de la religión, que tiene que ver con cómo me vinculo con ese gobierno, cómo me vinculo incluso desde el concepto espiritual de mi vida real, que no es lo que aprendí en el transcurso de toda mi vida, no es lo que me sale bien o me sale mejor, sino que es lo que dice la palabra, que tiene que ver con el vínculo real con Dios, con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después, el artículo 3 que presentamos en esta Constitución es cuál es la capital del reino, ¿no? En el reino de las tinieblas, la capital, en el reino de las tinieblas, en el reino de los cielos, la capital hoy día es lo que nosotros llamamos iglesia, pero no las cuatro paredes. Es lo que nosotros somos. Porque no es que nosotros vamos a la iglesia, constituimos una iglesia porque nos juntamos todos, sino que nosotros somos iglesia. Somos iglesia porque creemos en el nombre del Señor Jesucristo como único camino al Padre. Entonces ahí está la capital. ¿Vieron que acá en la Argentina hay un dicho que dice Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires? ¿No? Hay una frase, digamos, argentina, bien argenta, que dice eso, ¿no? Sí, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Los provincianos, dice, los del interior. Entonces, ¿dónde atiende Dios? Sería como la pregunta en función de eso. Este artículo reescrito, el 3, dice: la capital del reino de los cielos reside donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. Maravilloso. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está, se constituye. Real, donde atiende Dios. Porque vamos al nombre de Cristo, ¿no?
estableciendo que toda congregación de fieles constituye un centro de gobierno espiritual. Porque cuando, por ejemplo, teníamos la característica de no poder juntarnos, que pasó hace 5 años no nos podíamos juntar. Entonces, cada familia era una iglesia. Era iglesia, digamos, ¿no? Cada familia donde había 2 o donde había 7 era una congregación. Entonces, había una frase que circulaba por ahí que decía que el diablo intentó cerrar las iglesias y abrió miles. Porque nosotros éramos mínimo 25, 30 familias que teníamos iglesias en nuestras casas. Y nos congregábamos en nuestras casas. Y leíamos la palabra en nuestras casas. Y escuchábamos al otro hermano por medio de este aparatito en nuestras casas. Y era la forma, digamos, de manifestar iglesia, de ser iglesia. Y ahí donde se constituía la manifestación del poder de Dios hecho carne por medio de Jesucristo en nosotros, donde haya 2 o más reunidos en su nombre, ahí se creaba y se crea hoy día, o no se crea, sino se constituye, mejor, un territorio espiritual como si fuera la capital, porque ahí atiende Dios. Porque dice la Biblia que Dios escucha si vamos en el nombre de Cristo, ¿o no? Entonces no tenemos que ir a golpear la puerta ni a la Casa Blanca, ni a la Casa Rosada, ni a el templo, no sé, de cualquier lugar. Tenemos que juntarnos entre 2 o más reunidos en el nombre de Cristo. Con un hermano también charlábamos sobre, ¿es también congregación cuando, que estas prácticas las tuvimos entre varios hermanos, nos congregamos hablando por teléfono? Entonces, ¿qué hacíamos, por ejemplo? Con Luciano teníamos esa práctica, ¿no? Entonces nos llamábamos una vez por semana y hablábamos 1 hora, 1 hora y media, orábamos, charlábamos sobre, como si estuviéramos tomando un mate, digamos. ¿Se entiende? Y entonces ahí se manifestaba el Señor, se manifestó el Señor. Y generaba, de una manera poco habitual, la posibilidad de que 2 hermanos se vincularan por amor a Dios en el nombre de Cristo y se constituyera una iglesia, una congregación. De esa manera tenemos que entender que la ley espiritual del reino de los cielos se manifiesta conforme a lo que nosotros operativamente hacemos. Dios puede levantar piedras y que las piedras prediquen. Puede hacerlo. Ahora, está esperando que nosotros seamos esas piedras. Está esperando que nosotros saquemos operativamente el corazón de carne que Dios nos dio, que nos cambió por ese corazón de piedra, como dice la palabra, y empecemos a activar la ampliación del reino de los cielos. Como cada uno pueda. Me acuerdo incluso un ejemplo interesante que se dio en estos 2 estudios que escuché. No me acuerdo si en el último del año pasado, el primer de este año, donde el ejemplo era cuando uno activa, empieza a reproducirse el mensaje, incluso la iglesia en sí, ¿no? Como, poníamos el ejemplo, la pelu de Gaby, ¿no? Que hoy día no está la pelu de Gaby, está la pelu de Gaby, la pelu de Seba y la pelu de Gonza, que empezaron a ir. Y no tenemos que pensar nosotros que es
esta congregación es la única y el único lugar y lo único que va a suceder. Tenemos que hacer lo que Dios quiera, conforme a lo que Dios quiera, en todo tiempo y en todo lugar. Para que esto se reproduzca donde fuere, las veces que quiera, en los lugares que quiera, el Señor, digo. Y nosotros vamos a hacer nuestra obra, lo que nos toque. Y el ejemplo que poníamos en ese estudio era, hubiese sido diferente si a Seba, por ejemplo, le tocaba el oficio de barrendero matinal, ¿no? En vez de cortarle el pelo. ¿A cuántas personas podría haber visto barriendo, porque empiezan a las 5 de la mañana más o menos los barrenderos, ¿no? ¿Cuántas personas podría haber visto barriendo las calles de la ciudad? ¿Y a cuántas personas vio cortando el pelo? Ese ejemplo sirve para entender que todo en nuestra vida es parte de ponerlo al servicio del Señor. De ponerlo a su servicio para que Él sea el que se glorifique. A mí, cuando me toca cocinar y piden un aplauso para el asador, pido un aplauso para el que hizo la vaca. Por ejemplo, esté donde esté. ¿Por qué? Porque la gloria debe llevársela al Señor. A veces hago pollo y le digo, bueno, para el que hizo el pollo. Y el tomate, y la lechuga, y la cebolla. Porque esa es la forma, digamos. Por ahí no estoy predicándole específicamente a las personas. ¿Saben qué? Ustedes se tienen que arrepentir, pecadores. No, no voy así. Sino, cada uno tiene como su forma de... Además, capaz que alguna vez me dice el Señor, che, andá y decirle a este que se arrepienta. Pero a cada uno nos toca una parte. Sí o sí. No hay lugar a posibilidades de que solamente venga acá a calentar la silla. Digo, como ejemplo general, ¿no? No es posible que eso suceda en la congregación de los santos. Cada uno de nosotros tiene sí o sí una tarea, una actividad, ¿estás bien? Un ministerio, una forma de llevar adelante particular, específica. De cada uno de los talentos que el Señor nos dio. Fijémonos que a cada uno de nosotros nos tocó a alguno 1, a otro 3, a otro 5. Puede que el que tiene 1 lo haga producir y tenga 2. El ejemplo de la Biblia es medio feo, ¿por qué? Porque al que le tocó 1, lo enterró. Pero mirá si te tocó 5 y enterraste los 5. Puede pasar. Y el que tiene 1 está laburando. Pica piedra. Entonces, cuando venga el Señor, dice, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, mirá lo que dice. Aún lo que piensa tener, le será quitado. Lo que piensa tener. hiper profundo, ¿no? Porque, digamos, uno dice, bueno, estoy haciendo esto, voy a, no sé, mínimo una quintita con lechuga en el reino de los cielos, ¿viste? Entonces, laburemos para que cada uno de nosotros, el talento que el Señor nos dio, o los talentos que el Señor nos dio, hagamos producir 1, o 6, o 10. El otro dice, produzca por 30, 60 o 100 por 1. Es posible que te dé 1 y produzca 100. ¿Cuántas semillas trae una espiga de trigo?
¿Alguien sabe? Ponele 10, 15. 15, ponele 10. Y sale de una sola. Una sola semilla es plantada y ahí sale una espiga. Y de la espiga hay muchas semillitas ahí arriba. Y ese es el trigo. ¿Está bien? Al lado está la cizaña. ¿Se acuerdan que no tiene semillas? Es igual, pero no tiene semillas. A nosotros nos toca entender. Nos toca entender cuál es el talento. Eso nos toca a nosotros. Después te digo eso cuál es. Él te lo puede decir. Ya me lo dijo hoy, ayer, ¿no? Así que hay que tener un plan. Uno tiene que saber cuál es el talento. Si no lo sabe, preguntarle a Dios. El que no sabe, tiene que pedirle a Dios sabiduría. Y Dios la dará, ¿o no? ¿Eso dice la Biblia? ¿Están seguros que eso dice la Biblia? Sí. Absolutamente seguro. Eso dice la Biblia. Entonces, el que tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Y Dios la va a dar. Entonces, si no sabemos cuál es, vamos y charlemos con Dios. En el nombre de Jesús. Y pidámosle a Él cuál es el talento que nos toca. Gran Comisión se ejecuta en función de que el cuerpo de Cristo se opere, camine. La Gran Comisión funciona cuando, por ejemplo, si acá hubiera 63, 64 personas como había el sábado, alguien prenda la y se que antes toquen alabanza y que antes limpien el lugar. Y eso es la gran. Solamente el cumplimiento corporal, comunitario de la Gran Comisión. Dami, Lu y Vale. Justamente escuché un estudio la otra vez en una radio que hablaba esto de la semilla que Dios la hizo, dice, para que se multiplique todas. Y bueno, si lo llevamos a la parábola del sembrador, nosotros somos semilla en buena tierra, tendríamos que multiplicar. A mí me parece que la primera responsabilidad en relación a la Gran Comisión es reflejar a Cristo. Y cada uno, o sea, que se vea en cada uno de nosotros Cristo. Me parece que esa es la mejor, que después viene lo demás. Porque hablar sin ser nunca va a dar ningún. Amén. El otro día dábamos un ejemplo de una frase de unos hermanos que decía, vos tenés que entender que tal vez la única versión de Jesucristo que alguna persona conozca sea la tuya. Por eso es muy importante lo que decís. ¿Vale? Que más allá de los dones, talentos, lo que podamos tener, tenemos el Espíritu. Y el Espíritu ya tiene una manifestación de Jesucristo. Entonces, si nosotros lo dejamos obrar y matamos nuestra carne o negamos nuestra carne para que el Espíritu obre, ya vamos a estar guiados para cualquier tipo de buena obra. Amén. De Dios. Hay veces que alguna persona se encuentra con vos y la única versión de Cristo que esa persona pueda ver en su vida sea vos. Entonces tenés que ser el mejor, como decía Lu, el mejor reflejo de Cristo posible. Eso es el concepto, digamos, de que
de lo que contamos recién. Dios los bendiga.